Pues nada, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a este mesa redonda o webinario sobre conflictos, desplazamientos y fijaciones en el territorio. Este es el segundo seminario que hacemos. El pasado fue el jueves pasado, donde estuvimos centrándonos un poco en distintos conceptos vinculados a migraciones climáticas, incluyendo experiencias desde el sur global con respecto a los desplazamientos y migraciones inducidas por el clima. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar más en toda la cuestión de derechos humanos, migraciones climáticas y las realidades que se están viviendo en el Sahel. Vamos a contar con 3 ponentes, así que nada, quería agradecer también que estén con nosotras esta tarde Antón Leis, que es el director de la Agencia Española para la Cooperación Internacional, AECI, Oriol Puig, que es investigador de CIBOD en temas de cambio climático, seguridad y seguridad alimentaria en el Sahel, y nuestra compañera Aminata Monekata, que es coordinadora de programas de ActionAid en Mali. Aminata está teniendo unos problemas de conexión, así que esperamos contar con ella, que se pueda incorporar pronto a la llamada. Aminata, para que lo sepan las personas que nos están siguiendo por YouTube, va a estar hablando en francés, pero tenemos traducción, o sea que se podrá escuchar su intervención en francés, y si le hacéis las preguntas en español las traduciremos para que las pueda contestar y las escuchéis con la traducción simultánea. Otra cosa que os queríamos decir es, Antón nos tendrá que dejar un poquito antes, así que nada, nos vamos a ir coordinando para ver si nos da tiempo también. Si tenéis algunas preguntas para Antón, podéis ponerlas en el chat para que se las podamos hacer antes de que se vaya, que nos tendrá que dejar como a las 6:15 o así. Y luego seguiremos debatiendo con Uriol y Aminata. Así que sin más, para no quitar tiempo y aprovechar antes de que Antón se tenga que ir, os dejo con él, que va a hacer una pequeña intervención en la que nos va a hablar un poco y nos va a hacer una pequeña introducción sobre la cooperación española en el marco del Plan África y en la región de Sahel, y el trabajo de la plataforma Alianza Sahel. Así que sin más, Antón, te dejo para que empieces con tu introducción. Bueno, muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todas y a todos. Dejadme que os agradezca en primer lugar la invitación, y especialmente a Alianza, entidad con la que trabajamos en muchos lugares del mundo y por la que tenemos el mayor de los respetos y el cariño, y es un gusto, Isabel, Oriol, Aminata, estar con vosotros hoy. Yo creo que es fundamental tener espacios de diálogo entre los poderes públicos, la sociedad civil, la academia, para reflexionar sobre cuestiones tan importantes como las que estamos discutiendo hoy. Vivimos un contexto, como sabéis, de crisis superpuestas. Salíamos del COVID, viene el conflicto de Ucrania, que está teniendo repercusiones no solo en esa región del mundo. Nosotros hemos respondido con el mayor paquete de acción humanitaria en emergencias en la historia de la cooperación española, sino que está teniendo repercusiones en las condiciones económicas, comerciales a nivel mundial y en la crisis alimentaria. Que está en ciernes, que estamos viendo en todos los rincones del planeta y muy particularmente en el norte de África y en el Sahel. Pero hay una crisis que lleva un poco décadas acechándonos, ¿no? Y que es urgente y sistémica, y es la crisis climática. El cambio climático, lo sabéis, es un enorme desafío que tenemos que afrontar de manera conjunta. Por eso es tan bueno que tengamos estos espacios entre sociedad civil, administraciones, etcétera, compartiendo diagnósticos, experiencias. Y es una crisis además que alimenta otras crisis. La crisis de salud que hemos vivido en la pandemia tiene, como sabéis, un origen de transmisión vía zoonosis de virus. El equilibrio climático, el equilibrio medioambiental es muy importante también para nuestra salud. Impactos en materia económica, impactos en el ámbito alimentario. El Sahel ya estaba en una crisis alimentaria antes de que llegara la situación de Ucrania. Pero también conflictos, movimientos migratorios. Yo creo que hace poco tiempo el secretario general de Naciones Unidas nos decía que el cambio climático exacerba los riesgos de inestabilidad y conflicto, y efectivamente estamos viendo cómo
allá donde hay más riesgos climáticos están creciendo los conflictos, la inestabilidad, a través de la competencia por recursos naturales cada vez más escasos y codiciados por una cantidad de actores. Y yo creo que en el Sahel lo vemos clarísimamente y seguro que Oriol nos va a contar más sobre esto. Y yo creo que hay que ver también que el cambio climático agrava la recurrencia y el impacto de los desastres naturales y que se suma a otras problemáticas medioambientales como la desertificación y por ello un poco la pérdida de suelo fértil, de espacio para la agricultura, y eso supone un incremento de la seguridad alimentaria, escasez de agua, que también afectada por la contaminación y el acceso a otros recursos naturales, y en última instancia pues una crisis para el planeta, pero también para las personas, ¿no? ACNUR nos dice que hay más de 1.000 millones de personas que viven en países expuestos a peligros relacionados con los fenómenos climáticos y que tienen una capacidad muy limitada para recuperarse y para prepararse ante desastres. En el año 2020 los desastres naturales provocaron más de 30 millones de desplazamientos internos en más de 140 países y esos desplazamientos además se han duplicado desde los años 70 y están incrementando la inestabilidad en países ya muy vulnerables. Yo estaba hace mucho tiempo en Níger y la preocupación de las autoridades con la cuestión del cambio climático como una de las fuentes principales de inestabilidad es muy clara. África, a pesar de ser el continente con menos emisiones del mundo, pues es el más afectado por el cambio climático y por eso hablamos de justicia climática, hay un elemento ahí muy importante. Yo creo que el Sahel en concreto es una de las regiones del planeta que más va a sufrir las consecuencias de la crisis climática, no es que lo diga yo, lo dice el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, porque se trata de países muy vulnerables, ¿no? Por la dependencia o ese círculo vicioso entre economías muy dedicadas al sector primario, a la agricultura de subsistencia y al clima. La cooperación española a través de la ECID apoya a todos estos países en este ámbito del ODS 13, de la acción por el clima y de los objetivos en general del Acuerdo de París. Sabéis además que hemos incrementado nuestra ambición climática. El presidente del gobierno en la última COP anunció un incremento de un 50% en nuestra financiación climática hasta los 1.350 millones de euros anuales a partir del 2025 y el plan director de la cooperación española vigente ya identifica la protección del medio ambiente como un bien público global y además, y yo creo que esto es importante también, la sostenibilidad medioambiental como un eje transversal. Y estamos priorizando temas como la adaptación, que es un poco, o ha sido tradicionalmente la hermana pobre de la mitigación y de la acción climática y que es muy importante en países como los del Sahel, la prevención de catástrofes, la gestión del riesgo en los sectores de agricultura y de agua, también acciones de mitigación para la reducción de gases de efecto invernadero y la protección de la biodiversidad y la lucha contra la desertificación, ¿no? Estamos integrando también transversalmente la cuestión de medio ambiente en todo lo que hacemos. Desde el año 2015 tenemos una guía específica para incorporar el medio ambiente en las acciones de cooperación y que esperamos que también sea de utilidad para las entidades de la sociedad civil. Y desde enero de este mismo año pues tenemos otra específica para integrar también las consideraciones medioambientales, incluidas las climáticas, tanto la adaptación como la mitigación, en lo que es la acción y la respuesta en emergencias humanitarias. Sabéis que estamos en un contexto de reforma. Hace 2 días se aprobó el proyecto de ley de cooperación, que en unos días pues, va a empezar a ser examinado por el Congreso de los Diputados, muy participado. Uno de los objetivos de esta ley es adaptar nuestra cooperación a estos grandes desafíos, a estos bienes públicos globales que no entienden de fronteras, que no entienden de nivel de renta de los países y claramente queremos hacer una cooperación española mucho más verde y que apueste por la resiliencia y la sostenibilidad sin olvidar a las personas y por eso apoyamos mucho esta idea de la transición justa que además sabéis que España ha estado abanderando en foros internacionales. Así que yo creo que ese plan director nuevo, que vamos a aprobar también hacia final de año, una vez tengamos la ley, vamos a buscar claramente, desde luego mi intención, que tenga un énfasis todavía mayor en la lucha contra el cambio climático, especialmente la adaptación, como digo, que es quizás la prioridad tal vez más olvidada y que en nuestros países socios pues es donde hay más necesidades. En América Latina, por supuesto, donde tenemos una larga experiencia en agua, en temas medioambientales, pero también en África subsahariana y sahariana, que sabéis que la ley convierte por primera vez en prioritaria a nivel legislativo nuestra cooperación y donde el reto climático es quizás más importante.
En África hacemos muchas cosas. Desde el año 2020 tenemos proyectos vinculados con la iniciativa del Pacto de los Alcaldes en África subsahariana, que está muy centrado en la lucha contra el cambio climático, y tenemos acciones, por ejemplo, en Senegal y en Mauritania, también en Mozambique y Cabo Verde, y que buscan pues, promover la adaptación al cambio climático a través de soluciones basadas en la naturaleza y la protección de ecosistemas, sobre todo manglares y sistemas dunares, pero no solo, ¿no? Y fortalecer también, en este caso, las capacidades de las ciudades. Pensad que África es un continente, es el continente donde se está produciendo con mayor énfasis ese paso del campo a la ciudad, la urbanización de las poblaciones. Estamos apoyando mucho las capacidades de las ciudades en servicios relacionados con la energía, el acceso a la energía, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, ¿no? En el ámbito de la cooperación financiera trabajamos mucho en el Sahel, tanto en Níger, en Mali y en Senegal, a través de un proyecto regional de apoyo a la iniciativa de riego, en colaboración con el Banco Mundial y con FIDA. También temas de residuos sólidos urbanos, porque hay mucha necesidad de financiación de este tipo de proyectos que, digamos, tratan de generar las condiciones de sostenibilidad medioambiental, pero también de resiliencia socioeconómica ante crisis medioambientales. Y tenemos un nuevo fondo de transición ecológica que ya va por su segunda edición en este año 2022 y que le hemos dado nuevo brío y más fondos. Es una ventana de financiación que prioriza precisamente la sostenibilidad medioambiental y la generación de alianzas, ¿no? En dos enfoques que son prioritarios para otros actores, para Naciones Unidas, para la Unión Europea, que son, por un lado, las soluciones basadas en la naturaleza y luego la economía circular. Y tenemos proyectos en Mali, en Etiopía y también en Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Senegal, en fin, en el Sahel y más allá. Asimismo, estamos apostando acciones innovadoras a través de alianza entre diferentes actores, también con el sector privado, y tenemos, por ejemplo, en Senegal un proyecto con Ongawa, con una ONG que conocéis muy bien, para temas de hibridación de sistemas de agua y fotovoltaica. Y estamos a punto de publicar una nueva resolución de los proyectos de innovación que van mucho en esa línea de la economía circular, de la gestión de residuos, que son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Estas acciones además se complementan con intervenciones con organismos multilaterales, con FIDA, con FAO, con el PNUD. Estamos apoyando a través del PNUD el programa global de apoyo a las contribuciones determinadas a nivel nacional, y también pues, con la UNESCO, por ejemplo, el programa de reservas de la biosfera. Lo que estamos haciendo, en definitiva, es ayudar a los países a dar cumplimiento a los compromisos que hemos asumido nosotros, España, el conjunto de la comunidad internacional, en el Acuerdo de París de Cambio Climático y en las sucesivas COPs, donde además sabéis que España ha tenido pues, un protagonismo importante en las negociaciones. Y no solo en el ámbito del desarrollo, sino también en el ámbito de la acción climática, y yo creo que con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es fundamental ese vínculo entre la acción climática, la seguridad alimentaria y el progreso social y económico de los países, que está profundamente en estos momentos amenazados por las consecuencias de la guerra de Ucrania en el abastecimiento en particular de cereales, pero en general con productos primarios, ¿no? Nuestra acción humanitaria en África subsahariana, en el Sahel, está muy condicionada por las consecuencias de crisis climáticas, lo sabemos, está en el origen de las crisis, en muchas de estas crisis humanitarias. Esa competencia por recursos hídricos escasos, otros tipos de recursos, movimientos de población y, en definitiva, en última instancia, emergencias alimentarias. La inseguridad alimentaria crónica y la desnutrición infantil y a todos los niveles que vemos en muchos de estos países es uno de los principales sectores de intervención de nuestra acción humanitaria. Probablemente con la intervención y la educación en emergencias tratamos de dar apoyo a poblaciones en situación de vulnerabilidad, sobre todo con una especial atención en mujeres y niñas y niños, y nos centramos mucho en la cuestión de malnutrición severa y moderada, ¿no? Que en lugares como Níger o como Mauritania, donde está ahora la reina de visita, pues alcanzan cifras verdaderamente preocupantes, ¿no? Tenemos que trabajar en ese nexo entre acción humanitaria y desarrollo. Todos hablamos del nexo, esto es absolutamente fundamental. Quizás no haya lugar del mundo más fundamental para ese trabajo en nexo como el Sahel.
y tenemos experiencias interesantes. Es verdad que nos está costando a todos los actores encontrar esa combinación de resiliencia, de acción de corto plazo, de largo, ¿no? Pero tenemos algunas experiencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el fomento de pastos rotacionales, ¿no? En la gestión de pastos a través, por ejemplo, de algunas ONGs españolas, el Plan Internacional en Níger, que demuestra cómo cuando se gestiona bien el ganado, pues se regenera el suelo y se va generando esa resiliencia ante los graves problemas, pues, que sufren los pastores y los ganaderos en esta zona del Sahel, ¿no? Estamos trabajando también a través de la Unión Europea, sin ninguna duda, en el conjunto del Plan África, que como sabéis pues tiene también una participación por parte de las empresas privadas, pero me quería referir sobre todo a la Alianza Sahel, que sabéis que es la principal plataforma de donantes, ¿no? España preside esta Asamblea General. Este periodo que se abre ahora en junio será el tercero consecutivo en el que España preside. En la última Asamblea General, que se celebró además en Madrid, con presencia del ministro José Manuel Álvarez, aprobamos una declaración final que se recordaba, y cito textualmente, ¿no? Los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento de la variabilidad de las precipitaciones y la degradación de los suelos están teniendo un fuerte impacto en el Sahel, exacerbando vulnerabilidades y las tensiones y afectando a los medios de vida de las poblaciones, especialmente en zonas rurales. Y llamábamos a todos los miembros, en este caso cooperaciones internacionales, actores internacionales, a reforzar claramente la adaptación al cambio climático, y además adoptamos una declaración conjunta para luchar contra la desertificación y trabajar en el marco de la iniciativa de la Gran Muralla Verde para aunar esfuerzos en pos de una agricultura resiliente y sostenible, ¿no? Que cree oportunidades económicas. En fin, son muchas cosas. Lo que yo quería con este mensaje es trasladaros el compromiso claro de la cooperación española, de la ECID, con la lucha contra el cambio climático, la adaptación. Hablamos mucho de nuestros planes de corto o medio plazo, de un semáforo con colores distintos: el blanco de la salud, el morado de la igualdad de género y el verde de la transición ecológica justa y de la adaptación y mitigación climática, que va a tener claramente un papel central en los instrumentos que estamos elaborando. Y no solo por la importancia de preservar el planeta, sino precisamente porque el Sahel nos demuestra, como probablemente ningún otro sitio, ninguna región del mundo, que hay una gran conexión entre la salud de nuestro planeta y nuestro bienestar económico y social. En fin, con nuestra acción lo que queremos es seguir intentando abordar el desafío climático desde esos múltiples ángulos: prevención de desastres, adaptación, mitigación, acceso a energía, acceso a agua, diplomacia climática importante en los foros y organismos en los que participamos, y siempre, y esto lo digo en cualquier intervención, sea lo que sea, con una perspectiva feminista, porque las mujeres son víctimas de forma desproporcionada de las consecuencias climáticas. Tenemos la igualdad de género en el centro de nuestra acción, y también la tenemos en el ámbito de la acción climática. En fin, muchas gracias, y de nuevo muchas gracias por la invitación, y encantado de poder escucharos un ratito también. Pues muchas gracias, Antón, por tu intervención. Creo que enlaza lo último que has dicho muy bien con cosas que nos va a comentar ahora Oriol, que también nos ha ayudado justamente en el marco de esto, en un trabajo que hemos hecho alianza junto a Oxfam y la Oficina de Estudios Africanos de la Autónoma, en relación a la política exterior feminista en África, y un poco todo ese análisis de las políticas del tercer plan África, Foco África 2023, y la relación con toda la política exterior feminista, con una serie. O sea que nada, no me enrollo, voy a pasar a Oriol, que también si quieres puedes reaccionar a cosas que ha ido diciendo Antón. Y nada, Oriol, hoy la idea es que le habíamos invitado a que nos haga un poco una introducción o una reflexión sobre guerras y conflictos climáticos en el Sahel, acceso a recursos, seguridad y desplazamientos, porque también lo has mencionado, pero bueno, y también lo estuvimos hablando todo el otro día, todo lo que tiene que ver con también los desplazamientos forzados por el clima versus, ¿no?, las políticas un poco más de securitización de las fronteras, y la responsabilidad internacional. Así que me callo y nada, Oriol, adelante. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por la invitación. Básicamente, bueno, a mí me gustaría
sacar a colación, ¿no?, en esta primera intervención algunas dudas, algunos cuestionamientos, algunos debates académicos que no están resueltos y que muchas veces, ¿no?, son importantes tener en consideración, tener en cuenta para no caer o para no reproducir narrativas oficiales, hegemónicas, muchas veces cabe decir, y lo siento, no quiero, bueno, lo siento por decirlo así, pero muchas veces simplistas, ¿no?, que crean silogismos, ¿no?, de realmente que no dan o que no visualizan la complejidad de algunos asuntos, ¿no? Y cuando se habla de, por ejemplo, de nexos, tiene que ver con eso, ¿no? El silogismo principal es un poco el que ha puesto sobre la mesa Antón, ¿no? O sea, hay una desertificación, esto puede crear más conflictos por escasez de recursos y por tanto eso puede crear de alguna manera, al menos es lo que dijo hace poco el ministro Álvarez, ¿no?, una presión migratoria hacia Canarias. Yo vengo aquí, digamos, a poner la puntilla, ¿no?, tanto como académico y con datos también, en que algunas de estas cuestiones no son del todo, ¿no?, del todo así, o que caben matices, ¿no?, y caben complejidades en algunas de ellas, ¿no? La primera cuestión, ¿no?, la desertificación, ¿no? La desertificación es una narrativa que desde los años 70, 80, ¿no?, se ha aplicado al Sahel y de forma evidente durante unos años. Hubo unas sequías evidentes en la zona del Sahel, eso provocó y produjo unos movimientos, ¿no? Pero de esa narrativa se sigue manteniendo a día de hoy, a pesar de que algunos datos nos ofrecen, por ejemplo, los estudios de observación de la Tierra, están demostrando, ¿no?, que hay un cierto reverdecimiento, ¿no?, de la zona, por tanto no se está produciendo esta desertificación como tal, puesto que no hay una relación directa, una relación causa-efecto, ¿no?, entre sequía y desertificación. ¿Y por qué? Porque la desertificación también contiene, ¿no?, fenómenos de origen antropogénico, ¿no?, es decir, el uso y gestión de la tierra, la conservación de la tierra por parte de las poblaciones, ¿no? Por tanto, el único consenso académico en cuanto a los impactos de la emergencia climática en el Sahel, los ha recogido Antón, ¿no?, sería la mayor variabilidad de las lluvias, el mayor incremento de los riesgos de fenómenos climáticos extremos, sean sequías o sean también inundaciones, y ahí es donde está uno de los retos, también cómo conservar el agua que cae, ¿no?, y que muchas veces no acaba de filtrarse en los suelos y que no se puede, digamos, conservar por parte de las comunidades, ¿no? Y el tercer consenso académico en base a datos, ¿no?, sería el aumento de las temperaturas 1,5 veces más rápido, de forma más rápido que la media global, ¿no? Esto, digamos, es lo que dice el IPCC, ¿no? Como bien decía Antón. Por tanto, establecer que el cambio climático es un factor importante en el Sahel central, pero siempre interrelacionado con factores sociales y políticos. Y ahí pongo el énfasis porque nos estamos encontrando en una narrativa, como decía, ¿no?, muchas veces simplista, securitizadora de la emergencia climática, ¿no?, a través del nexo cambio climático, conflicto, inmigración y desarrollo, y por tanto se está, podríamos decir, despolitizando las consecuencias, incluso las causas de lo que es la emergencia climática, ¿no? Y por tanto yo vengo también a decir aquí la necesidad de poner el énfasis en repolitizar, ¿no?, la emergencia climática, cuáles son los modelos productivos que tenemos sobre la mesa, ¿no?, y que están provocando el cambio climático, y a partir de ahí también cuáles son los impactos, ¿no? Pero como vemos, también cuestionar, ¿no?, el impacto, por ejemplo, en concreto de la desertificación, al menos a nivel global en toda la zona del Sahel, ¿de acuerdo? Por tanto, sabemos que el hambre y los conflictos son fenómenos básicamente políticos, con lo cual al menos mi aproximación desde la ecología política, ¿no?, es desde yo me aproximo a lo que estamos viendo, ¿no?, a día de hoy en cuanto a conflictos, inseguridad alimentaria y demás. Como bien decía, yo he formado parte, he liderado un estudio de caso del proyecto europeo que se llama Cascades, que intentamos analizar los efectos en cascada, ¿no?,
a través de estos nexos que digo, pero buscando las complejidades, los efectos en cascada de la emergencia climática en el Sahel, ¿no? Utilizamos distintas metodologías, desafortunadamente no pudimos ir a terreno por cuestión de la pandemia, pero yo, digamos, tengo un background de terreno, acabo de volver de Níger, y lo que decía Antón, que las autoridades están muy preocupadas, ¿no? Interesadas en las cuestiones de cambio climático, es totalmente así, lo corroboro, pero también, y aquí como académico y como analista, ¿no? Tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Quién pone encima de la mesa la agenda climática como prioridad, ¿no? Y lo digo porque si no estamos viendo que muchas veces en este silogismo o en este axioma que no acaba de representar la complejidad, algunos líderes, puede ser locales, tienden a acogerse, ¿no? Al discurso de, no, como que hay menos lluvias, ¿no? Pues claro, por eso las personas y las comunidades no son pobres, ¿no? Podríamos decir, a grosso modo, y no acaba de ser realmente así, ¿no? Por un lado, tener en consideración estas cuestiones, ¿no? El cambio climático en relación a la seguridad alimentaria, ¿no? Pues depende, la seguridad alimentaria, como bien sabéis, seguramente mucho mejor que yo no soy experto tanto en seguridad alimentaria como en migraciones, pues depende del acceso, ¿no? De la utilización, de la estabilidad de los alimentos, de los precios internacionales. Ya se está viendo que estas interdependencias, ¿no? Con la guerra de Ucrania, por ejemplo, están provocando o están exacerbando crisis alimentarias en el Sahel, ¿no? Pero también tenemos que preguntarnos cuáles son la coherencia de nuestras políticas, ¿no? Que lo que hacemos es agravar, ¿no? Las exportaciones de ciertos productos de la zona y liberalizar, ¿no? Nuestras exportaciones, perdón, y grabar sí, la exportación de productos de la zona, ¿no? Otra cuestión que quiero sacar a colación es que la tendencia a considerar que no existe una producción, digamos, que no se pueden alimentar las comunidades de los países del Sahel por ellos mismos, ¿no? Y lo cual no es del todo cierto, porque la producción, digamos, en muchos casos puede ser excedente, pero cómo se distribuye, ¿no? Esos productos y demás, ¿no? Por tanto, de nuevo, ¿no? La aproximación de la ecología política, de no tanto la escasez, ¿no? Rebatir también el discurso de escasez de recursos, y eso no lo digo yo, obviamente hay corrientes académicas y cada vez hay más consenso académico sobre el tema, ¿no? De que no hay tal escasez de recursos en la zona del Sahel, sino más bien lo contrario, ¿no? Se han producido, cierto es, algunos conflictos, ¿no? Intercomunitarios por acceso al agua, pero básicamente en el corazón de esos conflictos está la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra, que per se no es exactamente una cuestión, digamos, que tiene que ver con una cuestión de acceso a recursos, ¿no? Sino que también tiene que ver con la liberalización del suelo, la privatización del suelo que también se está produciendo, el land grabbing, ¿no? En la zona, ¿no? Esto respecto a cuestiones de seguridad alimentaria y de conflicto, ¿no? El conflicto podemos, digamos, dividirlos, ¿no? A grosso modo entre conflictos intercomunitarios también, y muchas veces se olvida, intracomunitarios también por relaciones de poder dentro de los propios grupos, y luego la expansión de grupos llamados terroristas, ¿no? O sea, terroristas o grupos armados de toda índole, ¿no? Yo prefiero hablar de grupos armados porque obviamente hay tan amalgama de grupos bueno, que creo que responde mejor a ese concepto, ¿no? Por tanto, en esa división de los distintos conflictos, la emergencia climática obviamente puede exacerbar, ¿no? Parte de esos conflictos, pero hay otros factores estructurales que tienen mucho que ver con eso y que muchas veces se olvidan, ¿no? Y tiene que ver de nuevo esto con la ecología política, la aproximación de ecología política, ¿no? Algunos de ellos es la mala gestión de los recursos, la mala redistribución, y uno que es clave, que es la marginación histórica de las comunidades pastoras, ¿no? En este caso, a la cual ha contribuido también, y también siento decirlo así, pero políticas muchas veces desarrollistas, ¿no? Top-down, con una aproximación muchas veces neocolonial, no digo que sea ahora, pero en décadas precedentes también se produjo una expansión agrícola y se sigue produciendo debido a que la promoción de políticas, el fomento de políticas ha sido básicamente dedicado o sobre todo dedicado a la agricultura
y no tanto a la agricultura y no tanto al pastoreo, ¿no? Por tanto, nos encontramos que las comunidades pastoras han sido relegadas, ¿no? Y parte de eso es de las causas principales, ¿no? Que tal y como observamos en nuestro estudio, ¿no? De las causas principales que, bueno, que tienen que ver con los conflictos a día de hoy, ¿no? Por tanto, algunas de las causas, ¿no? La priorización de la agricultura, la vulneración flagrante de los corredores de transhumancia, ¿no? Con protocolos establecidos que no se respetan. La proliferación de armas, que estos son cuestiones más de geopolítica, pero que también, obviamente, si hay conflictos es porque hay armas y muchas veces también se ignora o se evita hablar del tema. ¿Y quién digamos, expande estas armas, ¿no? Alguien me dirá, sí, vienen de Libia con la caída de Gaddafi y tal. Bueno, hay otros intereses, ¿no? También para proliferación de estas armas. Y luego otra consideración es, bueno, de lo que yo conozco más, ¿no? Y lo que me siento más cómodo hablando, sobre todo, que es el tema de las consecuencias de las políticas de externalización de fronteras, ¿no? En la zona, ¿no? La securitización de fronteras y el refuerzo fronterizo que decía a la compañera Isabel, y eso cómo está afectando, qué consecuencias tiene en la adaptación de las comunidades, en tanto en cuanto la movilidad es una estrategia clave, básica, primordial, la principal de las comunidades sahelianas para adaptarse a las inclemencias climáticas de todo tipo, que ahora es con la emergencia climática, pero antes había otro tipo de inclemencias, ¿no? o digamos de riesgos climáticos debidos a la sequía, y la movilidad es un elemento clave de adaptación. Con lo cual aquí hay una incoherencia, ¿no? Brutal a nivel de la Unión Europea, ¿no? De decir que, o de invertir tantos recursos en adaptación al cambio climático, pero por otro lado reforzar las fronteras y por tanto dificultar, obstaculizar la movilidad intrarregional, que es la principal, y que sirve además como adaptación al cambio climático, ¿no? Y por último, solo para matizar el discurso, ¿no? de nuestro ministro de Exteriores cuando hablaba de la presión migratoria a Canarias debido digamos, a lo que está haciendo en el Sahel desde el punto de vista climático, y haciendo este nexo que no tiene, digamos, un rigor científico de ningún tipo, en tanto en cuanto también la movilidad y las personas que migran del Sahel, la mayoría, bueno, ya se sabe, ¿no? Un 75%, en el caso del Sahel 90%, se quedan en la zona o repetirán o repiten patrones migratorios hacia los países del Golfo de Guinea, ¿no? Entre ellos Costa de Marfil, Nigeria o Ghana. Por tanto, a grosso modo, las personas del Sahel no migran hacia Europa. ¿De acuerdo? Históricamente no ha sido así, no se está viendo un repunte de que sea así, con la salvedad de Mali, que es por digamos, otras cuestiones, ¿no? Hay una comunidad específica de Mali que sí que migra a Europa, y también obviamente porque ahora se está dando conflictos, ¿no? O podemos decir que está en estado de guerra de alguna manera también el norte, y eso podría haber algún repunte de personas que cruzan el desierto para llegar en última instancia a Europa, pero sigue siendo una minoría muy minoritaria. Con lo cual tenemos que yo quiero poner sobre la mesa también cuál es la responsabilidad internacional desde un punto de vista europeo, sobre todo de las políticas, ¿no? De securitización de fronteras y de la vida en general, por tanto las políticas de seguridad que ya se han visto fallidas en la zona, pero también las políticas de externalización de fronteras y sus consecuencias, ¿no? A nivel comunitario en el Sahel. Y por ahora me paro aquí. Muchas gracias, Uriol, muy interesante también. Como vamos así un poco justos de tiempo, antes de que Antón se tenga que ir, lo que se me ocurre es dar la palabra, antes de que hable Aminata, perdonar, a Uriol por si quiere, o sea, a Antón, por si quieres reaccionar a algunas cosas de las que se han dicho. Y sí, quería comentar un par de cosas que se han comentado en el chat. Uno, que si no, sería también hablar del triple nexo, ¿no? También de tema de desarrollo humanitaria, paz, ¿no? Más en esa zona, en la zona del Sahel. Y respecto, bueno, que nos has dado un montón de ejemplos, es verdad que también conectando con lo que decía Uriol, pues también está el tema de, ¿no? ¿Qué modelo
de agricultura, que yo creo que eso está cambiando y en el sexto plan director supongo que esto se recogerá, pero qué tipo de modelo también agrícola y ganadero se ha estado impulsando en estas regiones, ¿no? Muy basado también en el uso de fertilizantes, agotamiento de suelos, modelos más intensivos versus pequeñas explotaciones, modelos agroecológicos, pero bueno, eso ya lo dejamos para después. Y sí, comentaban también en el chat el tema de cómo vemos esto que comentabas respecto al apoyo a la adaptación y todos los esfuerzos que se están haciendo desde, ¿no? Desde más la parte de cooperación versus los resultados de las COP que estamos viendo 26 y la falta, ¿no?, de apoyo a unas políticas más valientes, incluso al fondo verde, ¿no?, o a los fondos que se tienen que poner a disposición justamente para apoyar a los países del sur global en todo lo que es ¿no?, las políticas de adaptación, recuperación y tal frente al cambio climático. Y ya me callo y te dejo, Antón. Bueno, no, muchas gracias. Yo creo que, bueno, Oriol ha tocado muchos puntos y yo creo que estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho, salvo alguna cosa que diría Rajoy. Mira, yo cuando hablaba del nexo, hablaba del triple nexo humanitaria, desarrollo y paz. Yo sí que creo que, como piensa Oriol, que hay silogismos un poco simplificadores. No es que el cambio climático origine conflictos y que esto explique pues, todos los conflictos del Sahel. Hay unas dinámicas propias. Las fronteras en el Sahel no existen, no han existido nunca históricamente. El concepto de frontera es un concepto occidental. Todos nos imaginamos unos policías con una barrera. Bueno, en Europa las hemos, afortunadamente, han desaparecido hace tiempo, pero bueno, eso son las fronteras. Las fronteras no existen. En realidad son líneas rectas, completamente artificiales, que las poblaciones cruzan de un lado a otro y yo, francamente, en los diálogos con las autoridades percibo que ellas lo ven así también. Es verdad que lo que sí hay es una necesidad importante de afirmar lo más básico de un Estado, que es el control del territorio. Y eso yo creo que sí que es una dimensión importante, que tiene un elemento de seguridad importante también, y es que el Estado en el Sahel ha existido fundamentalmente en las ciudades. Entonces el desarrollo agrícola, el desarrollo de muchas de estas comunidades pues se ha producido en una situación completamente de falta, de ausencia completa del Estado. Y yo creo que en parte la estrategia en el Sahel no puede ser una estrategia exclusivamente humanitaria, no puede ser una estrategia únicamente de desarrollo a largo plazo, tiene que combinarlo todo y tiene que integrar el tema de la paz y la seguridad, que yo creo que no pasa únicamente por capacidades, digamos, policiales o militares, probablemente haya un componente de eso, sino que pasa de nuevo porque las personas puedan desempeñar esa vida que está vinculada al territorio de forma, en muchos casos, pues nomádica, pero de alguna manera el que los estados vuelvan a los territorios es muy importante. Me hablabas de... Entonces, estoy muy de acuerdo con que hay que evitar simplificaciones y el Sahel es una región muy compleja, pero sí es verdad que dentro de esa función de múltiples variables, el elemento climático tiene influencia sobre todas las demás. Tiene influencia sobre la cuestión de seguridad, tiene influencia sobre la cuestión socioeconómica. Es verdad que hay un reverdecimiento de algunos elementos en el ámbito del Sahel. El problema es que eso no está muy distribuido y efectivamente pues, lo que está ocurriendo es con las alteraciones climáticas es que hay zonas que antes eran desérticas que ahora no lo son y otras que antes lo eran que ahora sí lo son. Y eso genera todo tipo de distorsiones. Me preguntabas, Isabel, el tema del modelo agrícola, etcétera. Bueno, también estoy de acuerdo, o sea, desde luego desde la cooperación vamos a apostar siempre por modelos sostenibles. También os digo una cosa, es muy importante que haya una transformación económica en el Sahel. La agricultura de subsistencia no es suficiente. Estos países no son, tienen graves problemas. Y Oriol se refería a ello, no es tanto una cuestión de producción, sino muchas veces también de logística, es decir, hacen falta cadenas de valor, hace falta la comercialización de productos y hace falta también una cierta, un papel del sector privado para que pasemos de sistemas alimentarios puramente de subsistencia a sistemas un poco más sofisticados que permitan el abastecimiento de las ciudades, etc. Y eso lo estamos haciendo. En Mauritania, en fin, la reina está visitando estos días algunos proyectos precisamente destinados a traer más
más cerca de las ciudades la producción agrícola, por ejemplo, a través de huertos, etc. Entonces, eso lo tenemos muy pendiente y lo estamos haciendo. El tema de la falta de apoyo a los fondos, bueno, este tema es fundamental. Yo creo que en la última COP hubo un cambio fundamental y yo ahí creo que España ha jugado un papel, en fin, nuestra vicepresidenta tercera del gobierno, sabéis que es muy activa en estos debates climáticos internacionales. La adaptación, y me refería a ello, es la pariente pobre de la mitigación. Ha habido un esfuerzo de mitigación muy importante. Yo creo que hay que poner en valor lo que estamos haciendo aquí en casa, en la Unión Europea, pero es verdad que hay que apoyar a los países del sur, y me refería a ello, a África y el Sahel. La huella climática del Sahel es prácticamente nula. En la responsabilidad, digamos, que hay es prácticamente nula, pero al mismo tiempo hay un impacto desproporcionado y yo creo que eso tiene que llevar, por un lado, a ayudar a financiar a estos países esa transición ecológica justa, muy importante lo de las personas en el centro, ojo con impulsar una transición ecológica ajena a las personas, porque podemos encontrarnos con una desafección ciudadana en muchos de estos países de decir, mira, esto, perdonad, no va conmigo. Entonces, es muy importante tener en cuenta las comunidades, los medios de vida, y hay experiencias buenísimas en algunos casos, en algunos países estamos trabajando en servicios medioambientales, generar incentivos para que la gente cambie sus comportamientos y que lo que era una carga muchas veces, ¿no? Tener un espacio que uno no podía explotar económicamente porque estaba protegido, pues transformar ese desafío pues, en oportunidades. Yo creo que hay mucho por hacer en el ámbito de la acción climática. Yo creo que la última COP supone una cierta reorientación. Es verdad que hubo promesas muy importantes de financiación climática que, vamos a decirlo así, nos está costando mucho cumplir. Nosotros, el presidente nos ha marcado un desafío muy importante, que es aumentar claramente la financiación climática y desde luego tenemos que hacerlo, porque esto va a requerir muchos esfuerzos, pero hay un esfuerzo de financiación, os referíais a ello, muy importante. Y hay que ver pues, si los instrumentos están diseñados más allá del volumen financiero, en fin, si los fondos existentes están funcionando correctamente, pero desde luego en estos debates os aseguro que, en fin, en estos debates multilaterales en España siempre estamos del lado de la ambición. Entre otras cosas también porque somos un país que tenemos mucha experiencia en adaptación climática dentro de nuestras propias fronteras. Y yo creo que en el ámbito del Sahel, en estos temas de irrigación, de agricultura sostenible, etcétera, tenemos mucho que decir y hay mucho interés también de las autoridades por conocer nuestras propias experiencias. Así que, bueno, perdonadme, me he liado mucho, pero de verdad que, en fin, me ha gustado mucho la intervención de Oriol y yo creo que estos temas son tan complejos que dan para muchas conversaciones, pero aquí lo dejo porque yo creo que todos queréis escuchar a Minata, así que nada, pues, muchas gracias. Nada, muchas gracias, Antón, por haber estado esta tarde, que sabemos que te tienes que ir, pero bueno, es verdad que es que hay un montón de retos y estamos hablando de todo el rato sistemas que están todo el rato interaccionando, que están interconectados y que son interdependientes, así que bueno, no podemos hablar de justicia ecológica si no hablamos de justicia social, ni hablamos de cuestiones como el género, raza, o sea, hay un montón de cuestiones clase que cruzan también con las cuestiones climáticas, ¿no? Diferencias norte global, sur global, o sea que son crisis que al final están totalmente relacionadas. Así que nada, pues vamos a dar paso a nuestra compañera Minata, que tiene unos problemas, pero ya lleva un rato conectada y escuchándonos. Como os decía, Minata es coordinadora de programas de ActionAid en Mali y hoy la hemos invitado a hablar sobre migraciones, adaptación, reparación, articulaciones y liderazgo feminista desde la sociedad civil del sur global. Así que nada, sin más, Aminata, te dejo paso para que nos cuentes un poco desde Mali y creo que tienes una presentación para compartir, a ver si la podemos compartir y nada, bienvenida. Muchísimas gracias. Espero que me oigan bien y muchísimas gracias por la invitación. A ver, para volver un poco
A retomar el tema de mis predecesores, teníamos algunos aspectos que son muy importantes y que de hecho forman parte un poco del contenido de mi presentación. Por ejemplo, lo que es la certificación de la constatación con respecto a la situación en el Sahel. Tenemos la tendencia a ver que normalmente todo está ligado al conflicto o a la sequía en general, cuando en realidad es mucho más complejo. Por otro lado, hemos visto también que hemos pasado, por ejemplo, por el silogismo en las intervenciones humanitarias, en las que siempre hablamos en el contexto de Mali, que es un país que es pasillo entre los países de Sahel. Entonces, mi presentación, como ven ustedes, va a ir en torno a la participación de las mujeres, la mitigación de las consecuencias y también la búsqueda de soluciones frente al cambio climático, pero también su participación en el conjunto en cuanto a aportar soluciones para la reducción de los conflictos ligados al clima, pero también los conflictos ligados a la seguridad. Y como pueden ver en la próxima diapositiva, aquí está, como pueden ver, un resumen con respecto al contexto. Obviamente, entiendo que la mayoría de ustedes ya saben mucho del contexto, pero es importante a día de hoy ver un poco el vínculo entre la seguridad, los derechos humanos, pero también la respuesta frente al medio ambiente, porque las tres cosas están comunicadas. Vivimos ahora mismo en un contexto de Sahel dominado por la inestabilidad sociopolítica, y esta inestabilidad sociopolítica contribuye también un poco a la pertinencia de respuestas por parte del Estado frente al problema al que nos enfrentamos. Y cuando vemos hoy en día los mecanismos de la CEDEAO, que se desestabiliza porque tan solo algunos países y sus ciudadanos no están contentos por la resolución o por los aportes en cuanto a aportes macro en el Sahel, pero no están de acuerdo, la población no está de acuerdo con eso, con la situación. Y vemos que los países que por las consecuencias del cambio climático se ven impactados, pero también por los conflictos. Por ejemplo, Benín, con respecto a la inseguridad, vemos que estos países cada vez están más afectados, simplemente porque vemos que la solución que la CEDEAO trata de aportar, pero también los mecanismos institucionales existentes no están diseñados de forma adecuada para tener en cuenta lo que pasa en el terreno y también con lo que esperan las comunidades. Y por eso los desplazamientos cada vez se ven más acentuados y vemos que las mujeres, que son las que constituyen una mayoría de la población afectada, sobre todo las jóvenes, y vemos que además los recursos disminuyen, por lo cual la mayoría de los desplazados en Mali se ven desplazados por los conflictos, pero también por las consecuencias del cambio climático. Ahora mismo podemos decir que por lo menos 30.000 personas desplazadas a día de hoy en Mali se ven desplazadas por las consecuencias del cambio climático. Y vemos también que el acceso a la tierra es difícil para las mujeres en general. Y en el contexto de conflicto, pero también con el retroceso de los avances que se habían hecho con el tiempo con respecto a la participación de las mujeres en la gestión de los recursos naturales, pero también la gestión de los espacios de toma de decisión, y vemos que cada vez en mayor medida se agrava la situación por el hecho de que las mujeres cada vez tienen menos acceso a la tierra, no solamente por la degradación de las condiciones sociopolíticas, sino también por el hecho de que las consecuencias del cambio climático les impactan a ellas. Y en ese sentido, ahora mismo las organizaciones de la sociedad civil, podemos ir a la próxima diapositiva si lo desean. Muy bien. Y nosotros como sociedad civil en Mali, como ActionAid y como parte de la sociedad civil en Mali, cada vez pensamos en mayor medida que ha llegado el momento de cambiar el modelo de programación que realizamos, y cada vez en mayor medida vemos que las programaciones que realizamos tienen un aspecto transversal que incluye la migración y el cambio climático. Y a día de hoy en la mayoría de los proyectos hay siempre una parte que es migración o cambio climático. Nosotros como ActionAid tenemos ahora un proyecto que se centra en la creación de alternativas frente a la migración. Es un proyecto que nos ha permitido, por ejemplo, formar a 850 personas en los ámbitos de agroecología, horticultura o todo lo que es desarrollo sostenible, porque sabemos que existe
existen alternativas locales y la gente cada vez está más tentada por quedarse en el mismo lugar o quedarse por lo menos en el mismo país. Uno de mis predecesores lo ha dicho anteriormente. Es cierto que las poblaciones en general migran hacia África Occidental, pero estas migraciones ya se van hacia Europa o hacia la región. Y si cada país que representa un país que puede ser de alguna manera más viable en cuanto a economía, en cuanto a seguridad, en cuanto a estabilidad, teniendo en cuenta el conflicto a día de hoy, estas alternativas en otros países se ven disminuidas. Por eso es importante que a día de hoy lo que hagamos en los países como Mali o como en Burkina Faso o en Níger incluya también respuestas ligadas al cambio climático y también intervenciones que no son intervenciones aisladas. Hemos hablado de 3 nexos de paz, desarrollo y cambio climático, pero creo que ahora mismo tendríamos que hablar de otros nexos, porque tenemos que trabajar sobre la paz, pero también tenemos que hablar de las resistencias inmediatamente, pero también hay que hablar de la resiliencia frente al clima, porque la mayoría de los conflictos a día de hoy o están ligados al cambio climático o por lo menos lo están en parte. Así que es necesario que en nuestras programaciones haya un componente que se dirija a todo lo que es la preparación frente al cambio climático o la resiliencia comunitaria frente al cambio climático. Y todo esto se hace sobre la base de la promoción de los derechos humanos, es decir, como ONG a día de hoy o como organización de la sociedad civil, ya no tenemos, si pudiera decirlo así, ya no tenemos derecho a día de hoy de hacer intervenciones por las comunidades, sino con las comunidades. Es decir, que tenemos que ejecutar mecanismos de conocimiento y de equipamiento para hacer frente a los desafíos y las urgencias del momento. Anteriormente, en el pasado, nuestra costumbre era ir a las comunidades, dar proyectos y ahora esos proyectos los tenemos que hacer con las comunidades. Tienen que ser las comunidades que los imaginen y los lideren. Y esos proyectos tienen que adaptarse o tienen que ser adecuados para sus necesidades, pero también la forma en que ellos pueden asegurar la sostenibilidad de esas iniciativas en sus comunidades. Asimismo, tenemos como objetivo nosotros ActionAid, pero también como miembros de la sociedad civil, la participación en la creación de un ecosistema o una economía que se base realmente en la emprendeduría del clima o del medio ambiente. Ahora mismo ayudamos a los estados en la formación de jóvenes emprendedores o la creación de jóvenes emprendedores, pero es importante a día de hoy que esas empresas tengan en cuenta, por ejemplo, las soluciones verdes o la creación de soluciones verdes. Por eso nosotros, ActionAid, pero como organización de la sociedad civil, sobre todo defendemos al sector secundario, porque hemos entendido que nuestras economías se basan sobre todo en el sector primario y el sector terciario. Por eso sabemos que eso es todo lo que tiene que ver con exportación minera o agrícola, pero sabemos también que con los desafíos del clima hoy en día cada vez hay más necesidad de girarse y privilegiar a economías transformadoras y no centrarse en los sectores anteriores, y tenemos que buscar soluciones frente al cambio climático. Y por eso no queremos simplemente formar a las personas, queremos que las personas creen empleos verdes, creen empleos sostenibles en un contexto, el del Sahel, que se ve impactado por el cambio climático y también por las consecuencias de los conflictos. Así que lo que aconsejamos a día de hoy como ONG es que todo lo que deberíamos hacer es proceder considerando la necesidad de asistencia inmediata, es decir, promoción de la conciencia social, pero también el desarrollo que está ligado a la creación de mecanismos locales comunitarios de respuesta frente al cambio climático y respuestas también frente a, ¿cómo decirlo?, mecanismos de resiliencia frente a las urgencias y las catástrofes climáticas. Después, para la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Un momento, que no sé qué pasa con las diapos.
Bueno, pues ahora deberíamos poder ir a la siguiente página para ver los desafíos a los que nos enfrentamos. Si puedes continuar, porque ¿Me no sé si oyen? pasa algún problema. Sí, puede continuar, es que no sé si hay algún problema. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues como decía, en cuanto a desafíos, hemos visto que como sociedad civil, en los países del Sahel hay un déficit de sinergias. A día de hoy es cierto que hemos constatado todos cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos, que son la inseguridad alimentaria, la sequía, los conflictos, pero también que están ligados a las consecuencias del cambio climático. Nosotros como sociedad civil deberíamos poder actuar en sinergia, ya sea en el país, pero también en la subregión, para que haya una respuesta gubernamental y comunitaria frente a esos desafíos. Pero también vemos que hay una cierta fractura que existe todavía en el seno de las organizaciones o de la sociedad civil, lo que hace que a día de hoy no tengamos peso como sociedad civil para hacer frente a esos desafíos. Entonces necesitamos hoy en día actuar como grupo unificado en sinergia con el objetivo de aportar soluciones duraderas con los Estados frente a los desafíos a los que nos enfrentamos. Pero todavía no es el caso y por eso es nuestro principal desafío. Y además ahora tenemos un problema que es un problema muy importante, que es la falta de unificación de los esfuerzos de la sociedad civil. También contamos con las políticas nacionales que no son adecuadas. Tenemos políticas nacionales ligadas a la agricultura o a enfrentarse al cambio climático, pero nos damos cuenta de que la interpretación de esas políticas nacionales a nivel comunitario siguen siendo difíciles de poner en marcha, ya sea por los actores estatales o simplemente porque los conocimientos de las comunidades, así como, digamos, el analfabetismo, contribuye al hecho de que haya una diferencia entre el mensaje que el Estado trata de transmitir y lo que reciben las comunidades. Entonces, a día de hoy necesitamos una armonización de la interpretación de las políticas nacionales en cuanto a gestión de recursos naturales, agricultura o cambio climático y lo que la comunidad local percibe como acción del gobierno. También, como hemos dicho antes, hay una falta de adecuación o una mala consideración o una mala articulación de las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil. Así que nosotros como ONG tenemos en cuenta o tratamos de intervenir en tiempos de crisis como ahora mismo en Mali, en Burkina, en Níger, pero sobre todo actuamos sobre todo en lo que son asistencias humanitarias, pero también tenemos que mirar más allá. Tenemos hoy en día, como he dicho antes, que conciliemos esos cuatro aspectos, diría yo. Tenemos no solamente que contribuir a la asistencia humanitaria inmediata, sino también preparar a las comunidades mucho antes de que lleguen las catástrofes y también hacerlo de manera que esos mecanismos predispuestos, esos mecanismos creados para hacer frente a las crisis, sean mecanismos que hayan sido desarrollados por las comunidades ellas mismas, porque si no van a ser cosas que vendrán de Occidente o que vendrán del ámbito de las ONGs, pero que no será sostenible desde el punto de vista de las comunidades y del punto de vista de los mecanismos sociocomunitarios que existen. Después podemos pasar al cuarto desafío, que es la diferencia entre la situación del cambio climático y el conocimiento del cambio climático por parte de las comunidades. Siempre ha habido una agricultura que estaba basada en los métodos ancestrales, que en la mayoría de los casos era una agricultura muy... A ver, no estamos en eso, estamos todavía en los desafíos. Todavía estamos en los desafíos. No importa, voy a continuar, no importa. Decía que siempre habíamos tenido la impresión de que la agricultura que practicaban las comunidades en el pasado era una agricultura que se basaba sobre todo en unos métodos que no son muy favorables para la regeneración de las tierras y para preservar el suelo, la tierra. Y por eso la energía en las zonas rurales también, que depende en la mayoría de los casos de la utilización de carbón, de leña
o de cortar madera para convertirlas en energía, hace que a día de hoy necesitemos que las comunidades sepan que ellas están en la base, por así decirlo, de todos esos desafíos del cambio climático creados en su comunidad, porque ellas no participan a menudo porque no lo saben, pero porque no saben que ellas están en el origen de esos problemas. Por eso hay una necesidad a día de hoy de aumentar la toma de conciencia, la sensibilización de las comunidades frente a la utilización que hacen de sus recursos naturales. Y lo último que me gustaría decir con respecto a los desafíos es que en la mayoría de los casos vemos que es cierto que hay muchos desafíos con respecto a los recursos naturales, pero también hay una necesidad de cambio en cuanto a gobernanza de los recursos naturales, tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades locales, porque como dije al principio, con la resurgencia de los conflictos y con el desplazamiento de las poblaciones, nos empezamos a dar cuenta de que una gran parte de la población, sobre todo las mujeres, pero también las comunidades marginalizadas, como por ejemplo las comunidades nómadas, cada vez están menos presentes en cuanto a toma de decisión con respecto al gobierno de los recursos naturales. Y tenemos que deshacernos de esa diferencia. Es importante a día de hoy que todas las comunidades, es decir, todas las franjas de la comunidad, ya sean sedentarias, nómadas u otras, sean consideradas cuando se toman decisiones con respecto a la gobernanza. Esto es importante. Ahora podemos pasar a todo lo que es los actores estatales en lo relativo a... Próximo slide, por favor, próxima diapositiva. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? Perfecto, los estados. Entonces, como todos sabemos, en el Sahel los estados han firmado varios convenios, varias convenciones, y estas convenciones, sobre todo, se rigen por la más importante, que es la de la Convención Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas. ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? Vale, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues decía que, como sabemos todos, la mayoría de los estados en el mundo han firmado esta convención, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bueno, pues más allá de esa convención hay distintos mecanismos subregionales que han sido establecidos en el Sahel, que son el CILS, por ejemplo, el OSS, el SRAP, RVWA, pero nos damos cuenta de que no es suficiente. Estos son esfuerzos que reconocemos, pero también es importante que la sociedad civil en los distintos países y también las comunidades se impregnen de esos mecanismos, lo que hace que en las propuestas o en las perspectivas e iniciativas que proponemos como ONGs sean tenidas en cuenta. Si pensamos que la programación de las ONGs tiene que hacerse específicamente en torno a la respuesta ante el cambio climático, porque, como he dicho antes, en nuestra intervención como ActionAid somos una organización muy feminizada, muy feminista. Pensamos que para cambiar y para reforzar y para cambiar las cosas tenemos que poner a los jóvenes y a las mujeres en el corazón de los cambios que queremos impulsar, y esto se hace con creación de programas y proyectos que se centren en la respuesta al clima, y por eso en lo que hacemos nos centramos en la agroecología, porque pensamos que es una gran parte del trabajo que tenemos que hacer, y por eso la mayoría de las formaciones que ofrecemos a día de hoy integran una gran parte que tiene que ver con la agroecología liderada por las mujeres y los jóvenes. ¿Y por qué las mujeres específicamente? Pues porque la actividad relativa a todo lo que es la agroecología normalmente es a lo que se dedican las mujeres en el medio rural, y ellas son las que están más impactadas por la sequía o cuando hay conflictos, porque ellas son las que más se desplazan, tienen necesidades distintas a las de los hombres. Entonces ellas son las que se encargan de conseguir recursos para las familias, y la gente se le olvida que las familias en el Sahel, en la mayoría de los casos, es cierto que el jefe de familia contribuye a cultivar los campos familiares, pero en cuanto la temporada de las lluvias acaba y se ha cosechado, la recolta que se ha realizado está en la familia, pero el resto son las mujeres del hogar las que se encargan de las necesidades de la familia, y a lo mejor lo que hacen es cortar leña, producir carbón, producir leña, o se encargan de recoger frutos, etcétera, para cubrir las necesidades de la familia y
de los niños. Por eso es importante que estas políticas, estas soluciones tengan también en cuenta a las mujeres como líderes y las jóvenes, porque ellas son las actrices del cambio, las actoras, perdón, o actrices del cambio. Entonces, lo que hacemos es poner a las mujeres en el centro de nuestras acciones, y las formaciones son un mecanismo para valorizar los esfuerzos de las mujeres, pero también tenemos en cuenta la participación de las mujeres en todo lo que son decisiones y políticas ligadas a la gestión o al gobierno en torno a los recursos naturales, lo que hace que también trabajamos para que las mujeres sean conscientes de sus derechos y también del papel que pueden tener en cuanto a aportar soluciones frente al cambio climático y también frente a, ¿cómo decirlo?, a ver, las consecuencias de los conflictos en su vida. Y en ese sentido tenemos un programa que se centra en la participación de las mujeres en el espacio público y ligado con su voz, que se oiga su voz en la política y en las decisiones con respecto a la gobernanza de los recursos naturales. Y además hay una tendencia en ActionAid en general, que es que pensamos que para todos los grandes cambios que deben darse, los jóvenes y las mujeres tienen que ser una parte integrante, una parte fundamental. Por eso las jóvenes tienen que estar en el corazón de lo que hacemos, y hemos lanzado una campaña, Global Justice Campaign, que incluye a todos los países de ActionAid en el mundo, y las jóvenes están en la vanguardia de este combate, de esta lucha, lo que hace que a día de hoy tenemos cada vez más programas basados en los derechos humanos, pero también en la emergencia de las mujeres y de las jóvenes como actrices, como actores centrales del cambio climático. No sé si tienen preguntas, pero creo que esto es todo lo que tenía que decir. Tengo muchísimas más cosas que decir en realidad, pero sé que no tenemos mucho tiempo y desgraciadamente solamente he preparado esta presentación para un contexto muy complicado, porque estamos en una fase muy activa en la delegación, y les agradezco en cualquier caso la atención y estoy aquí en caso de que tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Aminata, por tu intervención y por darnos también unas pinceladas del trabajo que se está haciendo ahí y un poco también de la parte del impacto de género. Es cierto que la charla de la semana pasada justamente hablábamos de todos estos impactos, ¿no? Cómo impacta diferente, igual que todas las cuestiones impactan obviamente diferente a las mujeres que a los hombres, y en concreto en la zona del Sahel y de África, pues como temas como la economía de supervivencia, el tema del acceso también a los recursos y el control de los recursos, la toma de decisión sobre los recursos, el acceso de las mujeres a la tierra, etcétera, tiene un impacto que les hace más vulnerables también a los impactos del cambio climático y también a los fenómenos extremos provocados por el cambio climático, como pueden ser las inundaciones, como pueden ser las sequías, ¿no? Y como también se encuentran en una posición diferente, y la importancia de defender la agencia de las mujeres también en este sentido, y la importancia de la participación de las mujeres y chicas jóvenes en las tomas de decisiones, en el acceso a los recursos para luchar contra la adaptación y prepararse para estos desastres y otras muchas cuestiones que estamos hablando. La idea ahora sería poder tener un tiempo para contestar algunas preguntas que la gente ha hecho en el chat. Disculpad porque creo que ha habido algún problema con la traducción, y aunque tenemos traducción simultánea en YouTube, creo que hay una parte, o no sé si todo se ha estado escuchando en francés, en fin, si no luego lo subtitularemos, disculpad. Y nada, sin más, había algunas preguntas para Uriol. Preguntaban por aquí qué oportunidades y qué espacios de incidencia ves ahora mismo que serían clave a nivel africano y español y también europeo para generar cambios en las narrativas oficiales respecto a lo que estabas hablando, y entiendo también lo que has mencionado sobre temas de migraciones, desplazamientos y un poco lo que has mencionado en tu intervención. Y para Aminata, no sé si, podrías, como te has quedado con poco tiempo, si quieres puntualizar alguna cosa más o reaccionar a algunas de las intervenciones anteriores, y también no sé si nos podrías explicar un poco más de los temas con que estemos trabajando
que estáis trabajando con mujeres y chicas jóvenes y el tema de la agenda, ¿no? Un poco más de pérdidas y daños y de mecanismos de compensación para el sur global, las luchas con el sur global, ¿no? Y un poco los activismos y movilizaciones y movimientos de defensa contra el cambio climático en el sur global, bueno, y en concreto obviamente en Mali y en las zonas donde tú estás, ¿no? Así que no sé, Oriol, si quieres empezar tú. Sí, muchas gracias por la pregunta, que es obviamente compleja y complicada de responder. Básicamente lo que sí que yo denoto y sí que quiero poner sobre la mesa es que existe un gap muy, muy importante entre la academia, podríamos decir, y las instituciones en algunos casos, o incluso las ONGs o el ámbito, digamos, humanitario o más de acción, ¿no? Denoto esto porque obviamente no puedo hablar de academia a nivel, digamos, homogéneo, tampoco en los otros ámbitos, pero sí que, digamos que lo que yo leo desde un punto de vista académico o cuando profundizo en ciertos temas, o sea, luego la narrativa oficial o hegemónica no es esa. Es decir, aquí hay y aquí hago autocrítica también, que ya sabemos que también yo como tengo un pie en distintos sitios, ¿no? Pero que sí que mi voluntad es justamente de crear, hablo desde un punto de vista estrictamente personal, es crear puentes, ¿no?, entre distintas disciplinas, ¿no?, en el sentido de que hay datos, informes que nos dicen, con lo que comentaba, ¿no?, que la desertificación no es tal, al menos, no digo que no sea, pero que no es tal como se dice. Y luego yo veo que, digamos, el discurso de las instituciones y demás sigue siendo el mismo y digamos, y eso acaba traspasando, ¿no?, y se acaba inoculando también a cierta sociedad civil del norte global, pero y obviamente del sur, ¿no? Y digo obviamente porque muchas veces también hay un problema de cooptación, ¿no? Claro, nosotros creamos el discurso y digamos, luego cooptamos a través de ese discurso, ¿no?, que hemos creado previamente nosotros. Con lo cual, aquí hay también, lo que os comento, una autocrítica, ¿no?, que hago al mundo académico y a todos los mundos, ¿no?, en el sentido de que a veces no estamos de espaldas, ¿no?, o no acabamos de entendernos en base a datos. Luego hay posiciones ideológicas y políticas de cada uno, pero claro, a mí me sorprendió cuando yo empecé con estos temas, era como, yo veo que sí, la desertificación crea más conflictos, no sé qué, crea más migraciones, y resulta que los datos no van por ahí. Y de hecho, otra cuestión que yo quería sacar a colación, el tema de cambio climático y movilidad. Todo el mundo habla de cambio climático inducido, o movilidades inducidas por el clima. ¿Y quién habla de las inmovilidades inducidas por el clima? Porque también hay informes que hablan sobre eso. Con lo cual, ahí vuelvo, ¿no?, a la cuestión de la securitización del cambio climático. Si hablamos muchas veces de las migraciones inducidas por el cambio climático, hemos de ir con mucho cuidado. Obviamente estas se dan, yo no estoy negando que no se den. Estoy diciendo que tenemos que ir con mucho cuidado por no ser cooptados, digamos, por discursos securitizadores que luego legitimen, ¿no?, ciertas políticas de fronterización, ¿no?, o de securitización, de militarización de las fronteras y de externalización de fronteras y digamos, de la necropolítica, ¿no?, que bien conocemos en el mar Mediterráneo y también en el Sáhara. Con lo cual tenemos que ir mucho cuidado que no nos coopten en este caso y poner sobre la mesa lo que decía, ¿no?, la inmovilidad. Es decir, sabemos que migrar, desplazarse, implica recursos, ¿de acuerdo? Y muchas veces ciertos impactos del cambio climático no provocan movilidad, sino todo lo contrario, provocan la sedentarización forzosa de muchas comunidades. Y eso está demostradísimo, no lo digo yo, quiero decir, en el Sahel, las comunidades pastorales o sí, de pastores, con las sequías se mueven menos, no se mueven más, porque no tienen muchas veces recursos para moverse. ¿De acuerdo? Y eso, de nuevo, vuelve a rebatir otro discurso de la... o sea, de que no hay recursos, ¿no?, la escasez de recursos en el Sahel.
otro mantra, ¿no? Que obviamente no hay recursos como los que podemos tener nosotros, bueno, naturales obviamente sí que hay más, pero me refiero que como no es que haya menos lluvias, sino que están más mal repartidas y en teoría hay más agua, los recursos hídricos están aumentando, no se están disminuyendo a nivel global, al menos por lo que yo he leído y he profundizado. Con lo cual los conflictos se dan, porque también hay un silogismo, ¿no? De que los lugares, o sea, la tragedia de los comunes, ¿no? O sea, hay pocos recursos y se matan por ellos, ¿no? Que básicamente es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Y es el discurso hegemónico. Pues no, señores, no es eso exactamente. Es, de hecho, están aumentando ciertos recursos y al final hay conflicto también porque están mal gestionados y mal gobernados esos recursos. Y por eso ahí es donde pongo el énfasis en repolitizar esos nexos. Porque si no parece, y a eso me refería antes, ¿no? Que quizá no me he sabido explicar bien o no sé si has entendido, en que ya les va bien a ciertos líderes locales decir que es el cambio climático. Pongo la mano por aquí a los donantes internacionales y yo me eximo de responsabilidad porque, claro, es que como no caen lluvias, digamos, claro, es culpa de la meteorología, ¿no? Que luego hay también matices entre meteorología y el clima que no es exactamente lo mismo. Con lo cual, bueno, yo solo, digamos, no tengo varitas mágicas, me gustaría, pero solo pongo, digamos, el acento, ¿no? En ciertas grietas, ¿no? Que percibo, ciertas cuestiones, ciertas dudas sobre estas narrativas, ¿no? Que luego, ya os digo, ¿no? Leo a nivel científico, académico, y no todo está tan claro, no está tan clara la certificación, no está tan clara la relación directa. De hecho, digamos, habría un consenso académico en que no haya una relación directa entre cambio climático y conflicto. Quiero decir, bueno, complejizar un poco, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta muchas veces, sobre todo en relación al Sahel, ¿no? Que, bueno, pues vamos reproduciendo y repitiendo discursos no rigurosos, escasez de recursos, tragedia de los comunes, tal, y nos quedamos tan anchos. Y luego el último, ¿no? Que ya es el sumum, que es esto, la presión migratoria hacia Europa, ¿no? Pues no, señores, no, señoras, porque no es que no es así. No es así, quiero decir, y ya está, no sé, lo que voy dando vueltas a lo mismo, dejo mi nata. Muchas gracias. Es verdad, ¿no? Cosas que comentas, bueno, este mantra, ¿no? De las avalanchas, de los migrantes, como ese discurso que todas las personas que trabajan, ¿no? Y trabajamos o trabajan en migraciones, ¿no? Está claro que si miras los datos, no es verdad que haya avalanchas de personas de África desplazándose hacia Europa, pero bueno, y menos del Sahel. O sea, es que quiero decir, ya no entro en otros discursos sobre África que también podríamos entrar, pero sí. Si hablamos específicamente del Sahel, son comunidades que los patrones migratorios ya sabemos que son hacia el sur, son hacia otros, el norte. Sí. Bueno, es verdad que luego también, bueno, pues lo que hablamos un poco de complejizar, es cierto que si a nivel global, que no tiene por qué venir de la región del Sahel, sí que va a haber ciertos desplazamientos o modalidades, lo comentábamos el otro día justo también esto que decías, ¿no? De qué pasa con esas personas que ni siquiera pueden migrar, ¿no? Que se quedan como atrapadas, sufriendo todos esos impactos de, yo qué sé, falta de pesca, falta de no sé qué, y que ni siquiera, o una inundación, no sé qué, y ni siquiera pueden moverse, pues por todos los temas de políticas migratorias o por también, como tú decías, los recursos, ¿no? Que los temas son mucho más complejos. Es verdad que lo que dices, a lo mejor luego el localizar los problemas. Sin embargo, frente a lo que dices, los datos sí nos dicen que España sí se está certificando, nosotros sí estamos teniendo un problema de agua, no tanto porque llueve mucho menos, pero además que encima la calidad del agua cada vez que tenemos es peor, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que da para mucho y que es un tema muy complejo al que deberíamos de pedir un poco a las instituciones, un poco de estar un poco como a la altura de no simplificar mucho problemas tan complejos y el abrir un poco la mirada, ¿no? Y luego, podría decir una cosa, sí. Isabel, que antes de que me olvide. No, el tema de que las políticas, ¿no? que se imponen o se condicionan desde Europa no son inocuas, ¿no? Y tienen consecuencias, ¿no? La externalización de fronteras, pero también la priorización de la agricultura. Y tú hablabas, ¿no? Más a nivel técnico, que me parecía muy interesante, qué tipo de agricultura. Pero yo ya no entraba ahí. O sea, yo digo la agricultura en relación al pastoreo, en detrimento del pastoreo. Porque claro, ¿qué pasa? Que la priorización de la agricultura al final tiene que ver con la construcción de Estado.
¿vale? Con las políticas de modernización del Estado, ¿no? La sedentarización, la acumulación de capital. Estas son políticas todas conectadas con la construcción del Estado. Por eso cada vez queremos ser los Estados-nación, digamos que, pues eso, que apelan a la sedentarización. Con lo cual, aquí solo quería decir eso, perdona, Aminata, o sea, hay una declaración de Nuakchot de 2013, que ya contempla un marco específico regional, donde por primera vez se reconoce la importancia de la movilidad, en este caso del pastoreo, de la transhumancia, y se intenta, y ahí es donde está el reto, transponer, ¿no?, en acciones concretas esa importancia, ¿no?, de otras formas de vida más allá de las sedentarias que puede ser la agricultura. Y ahí sí que apelo también a las ONGs y además que obviamente es mucho más difícil trabajar con pastores, eso es así, porque estarán desconectados tal, y no responden a nuestras necesidades, ¿vale? Y yo lo he vivido en propia piel también, pero también tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Yo creo que estamos yendo hacia ahí, pero me refiero hacia más proyectos de agropastorales y demás, pero no estoy hablando de agroganadería, ¿no?, que sería otro tipo, que es lo que ha hablado Antón en su momento, pero porque ahí, digamos, sigue relegándose el pastoreo. Y lo que tenemos que poner importancia, lo que tenemos que priorizar de alguna manera, también es esa reequilibrar esas relaciones de poder desigual que Aminata me ha sorprendido, porque, bueno, me ha gustado que lo diga, que es que siguen, las comunidades nómadas o seminómadas siguen completamente excluidas de los procesos de decisión y de toma de decisión de los estados. Con lo cual, luego nos sorprende que hayan ciertos conflictos si estas comunidades han estado encuadradas en unos estados a los cuales no se les ha pedido la opinión de nada y además tampoco se les ha integrado en hasta ahora. Se ha hecho el esfuerzo, mira, una declaración, que una declaración no deja de ser una declaración. Pues ahora nos tenemos que poner todos, y eso también, apelo por eso también a las ONGs, a intentar trabajar para eso, sin relegar al pastoreo por delante de la agricultura, ¿no? O sea, en ese sentido, y la Gran Muralla Verde también falla por ahí. Dice también reivindicar el pastoreo, pero al final se acaba viendo que acaba, digamos, priorizando también a la agricultura. Claro. A la agricultura en general, luego hablando de lo que decías tú, ¿no?, intensiva, extensiva y demás, pero bueno. Claro, pero si promovemos en países o africanos, o me da igual, o de Latinoamérica o Sudeste Asiático, un modelo también de agroindustria, pues también lo estamos haciendo fatal, ¿no? Porque eso tiene muchísimas consecuencias, claro, que ya lo estamos viendo. Pero no me enrollo, así que Aminata, no sé si quiere... No, yo, que me pongo también y me pongo a hablar. Aminata, no sé si quieres intervenir tú y puedes reaccionar también a lo que ha comentado Oriol y a la pregunta que te lanzábamos sobre un poco más las agendas, ¿no?, el rol del sur global en los temas de adaptación, de negociación, y si podías contar alguna cosa más de temas de género y el rol de las mujeres, etcétera. Muy bien, sí. A ver, en cualquier caso, considero que hay muchos puntos en los que estoy totalmente de acuerdo con el señor Oriol. Espero haber pronunciado bien su nombre. Es totalmente cierto, sobre todo con respecto a las comunidades nómadas. Y es que a día de hoy es muy importante que pensemos en el desarrollo. Si queremos intervenciones, ya sean estatales o por parte de la sociedad civil, es importante que incluyamos sobre todo la dimensión de comunidad sedentaria y nómada, porque me acuerdo de esa cita que hace mucho daño, pero de alguna forma resume la complejidad a la que nos enfrentamos las ONGs cuando trabajamos con las comunidades nómadas. Me acuerdo que alguien dijo una vez que las escuelas no van a seguir a los nómadas. ¿Se dan cuenta un poco de la percepción de la gente, del trabajo de las ONGs cuando se trata del trabajo con las comunidades nómadas? Y es que es importante que haya perspectivas que incluyan realmente
las necesidades de la comunidad nómada. Me acuerdo que hace tiempo tuvimos el sector de desarrollo y hacían creaban sectores sedentarizados en medio de zonas de transhumancia, y lo que hacíamos era crear una escuela, crear, por ejemplo, servicios de estado civil, y entonces las comunidades nómadas dentro de sus desplazamientos podían en todo momento pararse en lo que llamábamos esas zonas de desarrollo. Y ese modelo puede servir un poco en lo relativo a la integración de las necesidades o si se quiere el modo de vida de las comunidades nómadas en todo lo que es la toma de decisiones y las políticas de gobierno o de gobernanza ligadas a la crisis climática. Por eso tenemos que tener esas perspectivas. Y también lo que he dicho con respecto al hecho de que la desertificación o la disminución de los recursos naturales hace que las personas estén en una situación de conflicto. Pues sí, por supuesto. Todo parte de la base de que había una gobernanza que no era la adecuada, y es esa falta de gobierno, de gobernanza, lo que ha llevado a la gente a sublevarse, a que haya conflictos, y entonces, estando como están las cosas, los conflictos hacen que el acceso a los recursos naturales disminuya cada vez en mayor medida, gracias al hecho de que cada vez hay más desplazamientos, cada vez hay más personas que se ven apartadas, y por lo tanto todo está interconectado. No nos basta a día de hoy con tener una visión simplificada del problema. No, en absoluto. Tenemos que tenerlo todo en cuenta, desde la base hasta la cima. Y hay políticas a día de hoy que tenemos que revisitar. Por ejemplo, en Mali, el tema de la descentralización siempre ha estado en el núcleo de los problemas, y creo que es lo mismo en muchos países de Sahel. Tenemos que replantearnos todas esas políticas para asegurarnos de que a día de hoy realmente el gobierno en torno a los recursos naturales no se quede como factor de sublevaciones populares, de conflictos, sino que nos permita luchar en profundidad contra las causas del cambio climático. Tenemos que ser muy cautos. Y en cuanto al tema de la agenda, no sé si podrían quizás recordarlo un poco, porque he hablado durante mucho tiempo y se me ha olvidado un poco la pregunta. Nada, no te preocupes. Era más un poco como antes te habíamos cortado y tal, por decir un poco la perspectiva que tenéis desde el sur, países del sur global, con respecto un poco a la agenda más vinculada a la lucha contra el cambio climático, si queréis, y la necesidad de estas compensaciones y apoyos a los países del sur global en todo lo que es la agenda de adaptación, un poco a raíz de lo que comentábamos antes, ¿no? Que a pesar de tener menos responsabilidad, todo el tema de que parte de los impactos y las necesidades un poco de adaptación un poco, y las posiciones que estáis trabajando un poco desde el sur global en la lucha contra el cambio climático, y la necesidad de que se escuchen las voces del sur, ese liderazgo del sur, y dentro de eso pues el liderazgo de las mujeres del sur global, ¿no? No sé si más o menos me he explicado. Muy bien. No puedo realmente pronunciarme como experta con respecto a todo este recorrido, pero sí que es cierto que hay algunas cosas que sí que tienen eco y que empiezan a producir una cierta tendencia entre las asociaciones de la sociedad civil, así como las ONGs. Es decir, que a día de hoy todos hemos entendido que tenemos la real necesidad de adoptar un enfoque de programación que se base realmente en la respuesta ante la situación del clima. Es decir, que a día de hoy hay algunos aspectos muy específicos que equivocar. Hemos entendido que a día de hoy es importante que las comunidades estén dotadas de capacidades, de competencias y de conocimientos, no solamente en lo relativo a sus derechos para una vida mejor, sino también con respecto a su papel, el papel que tienen que tener ellos y ellas en cuanto al cambio relativo al cambio climático. ¿Cómo decirlo? A ver, los desafíos frente a la catástrofe climática. No vale con proyectos financiados por países de Occidente y dárselo a las comunidades. No. A día de hoy tenemos que construir, tenemos que tener una narrativa comunitaria en la que tenemos en cuenta las preocupaciones climáticas. Por eso tenemos toda una serie de activistas a los que queremos activar un poquito por todas partes en los países en los que trabajamos. Por ejemplo, Activista y la Plataforma Global.
Son plataformas compuestas por jóvenes, específicamente jóvenes mujeres y jóvenes hombres también, pero también intentamos que sean las mujeres, sobre todo las que, dado que llevan a cargas la economía de nuestros países, sean las que lideren estas actividades. Tenemos que tener activistas que nazcan en la base comunitaria y que puedan hacer el mismo trabajo que harían las ONGs y que no podrían continuar a largo plazo, porque las comunidades tienen que saber que son ellas las que tienen que hacer que se dé el cambio, y el cambio solamente puede ser duradero si ellos y ellas se enfrentan al gobierno con respecto a ese tema. Entonces hacen esfuerzos para diseminar las políticas nacionales y para reforzar las competencias y conocimientos de las comunidades, pero también existe la necesidad de tener un núcleo activo de activistas en el seno de las comunidades para hacer frente a esta situación y ser los líderes en el combate. Y además, en cuanto a los efectos del cambio climático, pero también los efectos de los conflictos y los desplazamientos, necesitamos a esta gente y no debemos en este momento limitar nuestras intervenciones a las respuestas inmediatas y dar, no sé, cereales a las personas para que subsistan. No, necesitamos un mecanismo comunitario que esté ya preparado para las catástrofes, que sean independientes, autónomos, que puedan inmediatamente hacer frente a las catástrofes, que no haya que esperar más. Y por otro lado tenemos la economía. Hemos constatado que la mayoría de las economías africanas de África Occidental, especialmente el Sahel, se basan en el sector primario, la agricultura en general, pero también el sector terciario, las explotaciones de minas. En Mali tenemos una región que se llama CAI y en esa región están la mayoría de las grandes empresas mineras, pero al mismo tiempo están causando daños ecológicos sin precedentes realmente. Y a día de hoy necesitamos que nuestras economías se orienten hacia el sector secundario, pero que tengan también en cuenta la transformación agroalimentaria, así como otros sectores como puede ser la producción de energía renovable. Por ejemplo, el acceso a las energías en nuestro país no se garantiza, y entonces en vez de centrarnos en las energías actuales, podríamos aprovecharnos de los efectos del cambio climático, como por ejemplo el hecho de que cada vez hay más rayos solares en la zona, para crear hubs de fabricación de paneles solares y otros equipos tecnológicos que puedan utilizar la energía solar o las energías ligadas, por ejemplo, a la existencia de desiertos en la zona o a la existencia de sol. Necesitamos que la economía se oriente hacia eso. En cuanto a transformación, vamos a decir transformación agroalimentaria, pero también acceso a las energías. Esas son las cosas en las que realmente tenemos que trabajar como ONG. Por nuestra parte, también tenemos que ver que hay una falta de sinergia entre las ONGs en la sociedad civil, y para que nuestra voz se oiga tenemos que organizarnos cada vez más como organizaciones feministas y feminizadas, porque como sabemos los impactos y las consecuencias las lideran las jóvenes mujeres y las mujeres. Cuando pensamos, por ejemplo, en la falta de agua, cuando falta agua en un pueblo concreto, son las mujeres y las niñas las que tienen que andar kilómetros para ir a buscar el agua, y haciendo esos kilómetros no están protegidas frente a violación de derechos humanos, no están protegidas frente a los pesares socioeconómicos que pueden existir en las comunidades. Y sabemos también que en nuestros países hay muchas más mujeres que hombres, y tenemos muchas más mujeres en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y por eso es importante que todos esos esfuerzos pongan el acento sobre el liderazgo femenino y que las mujeres puedan ser las que lideren la lucha. Y sabemos que con la dificultad a los accesos sociales de base y con el analfabetismo es muy difícil liderar ese combate, pero también hemos visto que todos los procesos de agroecología, las mujeres son las que más participan en la toma de decisiones en lo relativo cada vez más a la gestión de los recursos humanos, porque simplemente el hecho de que a día de hoy son ellas el motor de la agroecología en sus comunidades se les da más voz cuando hay consejos comunitarios, cuando hay asambleas del pueblo, para que
expresen cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan en cuanto a reforzar capacidades, necesidades agroecológicas, acceso al mercado, que se les informe acerca de las prácticas ligadas a la agroecología. Así que todavía queda recorrido por hacer, pero lo importante a día de hoy es que hay un aspecto de activismo. Tenemos que hacer lobby, todas las ONGs, pero también las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que hacer un trabajo de unificación y de armonización de los enfoques y también de visión dentro de las ONGs y también en el seno de los organismos de activismo en el Sahel, para que juntas podamos hacer una defensa desde el sur en esos países en los que se ha hecho muchísimo más, ante esos países que realmente han causado la catástrofe climática. Tiene que haber más financiación para soluciones verdes, pero también más inversión ligada a las soluciones verdes en los países del sur. Y ese es un activismo que hay que hacer, ese es un trabajo de lobby que hay que hacer, pero eso depende de la unificación y de las sinergias que podamos crear entre las organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que quería decir con relación a este aspecto, y no soy experta, obviamente, en cuanto al tema del cambio climático, pero lo que está claro es que sentimos que a día de hoy existe realmente una necesidad de orientarnos hacia una programación que se centre en la respuesta ante el cambio climático, y eso solamente se puede hacer si hay una sinergia en la sociedad civil y una sinergia que lideren las organizaciones femeninas y las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aminata. Muy interesante también conocer un poco todo el trabajo y un poco las realidades de allí. Es cierto también que has mencionado que, bueno, ya lo dejaremos para otro seminario, el rol de las empresas también, que lo trabajamos mucho aunque no lo hayamos tocado, y el impacto que tienen y el rol que tienen que jugar también a la hora de buscar las soluciones, ¿no? Y también estos mecanismos que cuando hablamos de justicia climática es justo lo que tú dices también, ¿no? De no solo ayudar por ayudar o apoyar a los países del sur porque sí, sino porque es una cuestión de justicia y de reparación, ¿no? Si el daño lo hemos causado en el norte, deberíamos de poner en marcha mecanismos que que pongan en el centro el tema de la justicia climática y la reparación. Pero bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias a los dos. A Oriol, a Aminata, ha sido muy interesante. Espero que haya sido interesante también para las personas que nos han seguido por YouTube, y perdonar un poco, pedir disculpas por un poco los problemas que ha habido con la traducción, pero nada, agradeceros a todas que hayáis seguido y nada, nos despedimos hasta la siguiente. Muchas gracias. Merci. Merci. Au revoir.